Somos animales de costumbres. Repetimos gestos, conductas, patrones y en esa repetición normalizamos. Normalizar puede parecer inofensivo y hasta necesario. Pero el problema empieza cuando lo que repetimos nos lastima. Cuando lo que toleramos nos aleja de lo que somos en esencia. Ahí, sin darnos cuenta, la costumbre se vuelve trampa. Perpetúa relaciones y formas de vivir que ya no deberíamos sostener como sociedad. Por eso nosotras, Pau, Y Lu, queremos reflexionar sobre esto. queremos compartir nuestras historias y las de otras personas que, como nosotras, Sintieron la necesidad de ponerle nombre a eso que, aunque sea cotidiano, No no es es normal. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de No es normal. Como siempre, estoy acompañada de mi compañera Luisa, mi nombre es Paula, y hoy vamos a hablar de un tema que hemos tocado de alguna manera o por los laditos en otros capítulos, y es sobre esta otra forma de hacer tu camino en la danza que no necesariamente está ligado a la academia. Y para esta conversación invitamos a esta bailarina que es espectacular, que me encanta el recorrido y el desarrollo que ha tenido su danza y pues en general su carrera como bailarina, como artista. Ella es Laura María Melo Biasus y pues nada, Lau, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, comenzando el día con ustedes. De verdad que admiro mucho este programa que se han lanzado a compartir. De verdad que para mí es una inspiración y bueno, me siento también muy agradecida y afortunada de hoy compartir con ustedes. Ay, nosotras también, Lau. Y para las personas que no te conocen, cuéntanos quién es Laura. Bueno, Laura es una mujer libre, artista, con un camino espiritual en esta tierra y con la intención de cada vez compartir mi propósito con los otros, desde las herramientas que para mí son una bendición, que es poder expresarme a través del arte, a través de la danza, a través de la música, a través de la escritura, de la pintura, bueno, de estas diferentes disciplinas que siento que permiten eso. Eso soy yo. Una enamorada de la vida. Una enamorada Ay, de la qué vida. lindo. Agregaría eso. Y si tu camino en la danza fuera como una historia, ¿en qué capítulo estarías en este momento? Hola, la. Una historia en qué capítulo de la vida estaría. Yo creo que vamos por ahí, vamos a mitad de camino. Tienen que pasar cosas interesantes. Todavía hay muchas cosas que Sí, quisiera claro. seguir aprendiendo, lugares que quisiera ir para seguir creciendo como artista, como danzante. Entonces, sí, sí estoy ahí. Y Lau, ¿y cómo fueron esos inicios en la danza? ¿Cómo fue esa motivación o cuál fue esa motivación para convertirte en bailarina profesional o llevar esto como tu carrera, tu proyecto de vida? Si piensas motivación, yo siento que fue lo que encontré en mi sentir al danzar, ¿sí? O sea, como que eso que siento cuando danzo es mi motivación. Ese gozo, esa libertad, esa posibilidad de permitirme sentir, no sé, la tristeza, la emoción o la plenitud. O sea, eso también depende como lo que esté danzando, pero sí siento que es esa mi motivación. Lau, ¿y cuando tú recuerdas de pronto cuándo fue ese momento decisivo de tu vida que tú dijiste, no, yo quiero ser bailarina, yo no quiero ser doctora, yo no quiero ser abogada, yo quiero ser bailarina? Ese momento que tú dijiste, como, este es mi lugar. Sí, bueno, a mí me pasó algo y es que yo vengo de las artes visuales. Yo estudié artes visuales en la universidad y digamos que antes de entrar a la universidad y estando en la universidad tuve la oportunidad de explorar el teatro. Entonces ya digamos que ahí también tenía un acercamiento con el cuerpo, con la escena, ¿sí? Con la creación, con la interpretación. Sin embargo, yo en mi carrera me fui por la parte plástica y siempre había una necesidad de una investigación por el cuerpo. Entonces llegué al performance y el performance me llevó al trabajo físico, ¿sí? A querer como empezar a trabajar el cuerpo, a entrenarlo y desde ese lugar llego a un grupo de danza, que sabemos cuál es el grupo de danza, Em, porque, pues, digamos que lo conozco en el contexto de la Casona de la Danza, ¿no? En un taller, pues, abierto al público. Y algo que a mí me llamó mucho la atención de ese taller era el trabajo de la respiración. Y estando en este grupo, entrenando el cuerpo, en mi caso,
entrenando el cuerpo y viendo también, o sea, viéndolas a ustedes, digamos que en la interpretación, yo empecé a sentir cosas que no había sentido, ¿sí? O sea, digamos que el performance me permitía, obviamente, expresarme y comunicar, pero es otro lenguaje, ¿sí? Y era otra manera de hacerlo. Pero yo me acuerdo mucho que sentí algo, ¿no? Como que la música empezó a sonar y íbamos a hacer como la coreografía y algo dentro de mí fue como, "Ah, esto que siento es distinto". Y eso para mí fue como empezar a seguir como con esa rutina, porque pues realmente éramos personas muy entregadas, ¿no? Cada una desde su lugar, pero siento que ese sentir, ¿no? Como de eso que yo estaba descubriendo allí, que me estaba tocando el alma, me llevaba a levantarme temprano, a irme en la bici, o sea, a hacer todo mi día y a dedicarme a ello. Y yo siento que esa dedicación, ¿no? Cuando uno tiene con lo que uno ama, pues uno sigue encontrando más cosas y yo incluso había terminado la carrera de artes visuales. Yo hasta por un momento como que me acuerdo que hasta ese profesor me dijo, ¿ha pensado en cambiar? O como así, no me acuerdo cómo era, fue algo así como, ¿y qué van a decir sus papás cuando diga que usted decidió cambiarse de carrera o algo así? No me acuerdo. Pero sí, o sea, dentro de mí yo lo pensaba como, "Ah, yo quiero esto". Yo no iba a cambiar porque yo quería terminar también mi carrera, pero yo me acuerdo que incluso para mi tesis, cuando yo llego con mi profesor de grado, yo le digo, no, yo quiero hacer una pieza, no sé qué, y que iba a haber danza, y él todo como, espera, sí, pero ajá, no, bueno, era otro momento de la vida, pero eso ahí ya empezó a ser protagonista en mí, y bueno, así es como yo llego a la danza. Lau, y tú nos has hablado como, siento que haces como todo el tiempo este tejido entre tu vida, la espiritualidad, o sea, como este lugar tan importante o como esta búsqueda espiritual que haces constantemente. ¿Cómo entra la danza o qué lugar tiene la danza en la espiritualidad o la espiritualidad en tu danza? Bueno, pues yo siento que es transversal, ¿no? La espiritualidad en mi danza es transversal y mi danza sirve a mi espiritualidad también, ¿no? O sea, como que siento que es algo que es mutuo, porque creo que es la forma también que estoy escogiendo estar en el mundo, ¿sí? A través de mi danza, del arte, o sea, digamos que yo siento que la danza es como la base de mi arte, pero pues es la forma de estar. Entonces, de esa manera, yo siento que la espiritualidad, que, ¿saben? Como que creo que la espiritualidad no es algo que uno como que se quita y uno dice Bueno, como, ay, hoy voy a ser espiritual, mañana no, ¿sí? Es como, claro. yo voy a ser yo, ¿sí? Y estoy en este camino y en este camino, pues yo hoy me voy a entregar, ¿no? Como a mi hacer, que también yo siento que uno como artista no es algo como que se quita, ¿no? Como que yo voy a ser artista mañana y claro, hay unos contextos profesionales, hay unas dinámicas, hay unos espacios. Sin embargo, yo siento que algo muy hermoso que tenemos como artistas es la posibilidad de que cada día, desde el momento en el que nos levantamos, podemos conectar con nuestra creatividad, con nuestra expresión, con nuestro sentir, o sea, como que todo lo que nos sucede, que para mí tiene todo que ver con esto de la espiritualidad, pues está al servicio, ¿no? Es como estamos viviendo, o sea, estamos vivos y estamos experimentando la vida. ¿Y tú sientes que esta comprensión que en este momento tienes de el arte, el ser artista, la espiritualidad, la vida, que siempre ha sido así o hubo algo, un momento en el que eso hizo clic o lo has venido construyendo, esa visión o esa claridad, digamos, que tienes en este momento sobre eso? Pues miren que justamente yo tuve un despertar espiritual. Para mí mi despertar espiritual fue que yo tenía una amiga en la universidad, la cual siempre voy a llevar en mi corazón, pero que ahora ya no somos amigos. Y con ella teníamos conversaciones muy profundas y yo me acuerdo mucho que ella me decía como, ella pues es católica y ella me decía, yo le preguntaba, bueno, ¿para ti qué es Dios? Y ella podía hablar de Dios, ¿sí? O sea, de su creencia de Dios. Y ella me preguntaba, bueno, ¿y para ti qué es Dios? Y yo, no, pues sí, yo creo en Dios. Pero ¿y cómo es? Y yo, no, pues no sé. O sea, yo crecí en una familia católica, estudié en un colegio de monjas. Y yo decía, sí, yo creo. O sea, me revelé muchas cosas de la iglesia, sí, pero yo sí, yo creo en Dios. Entonces sucede que para esa época yo ya, o sea, sí tenía unas búsquedas, o sea, ya había comenzado unas búsquedas. De hecho, con unas mujeres, en donde pues allí iba a estar la profesora de danza africana que me inicia como en todo el mundo de la danza africana, que para mí es súper importante. Ella estaba ahí
Y en esas búsquedas yo me encuentro con la ancestralidad indígena. Entonces, digamos que me acerco allí en búsqueda de cosas que en ese momento me dolían, ¿no? Y que quería encontrar respuestas, quería encontrar respuestas. Y aparte de eso, en la universidad también conocí a otra mujer hermosísima que me estuvo acompañando. Tenía también preguntas alrededor de mi luna, de mi menstruación, porque siempre he sido regular. Entonces, como que ese tipo de cosas me llevaron como a empezar esas búsquedas. Sin embargo, en ese momento que les cuento, yo me acuerdo que yo me fui, o sea, como a un señor que vendía en la calle palo santo y cositas así. Yo me acerco, voy a comprar el palo santo y de repente este hombre me empieza a hablar de vidas pasadas, o sea, un montón de cosas, pero yo en ese momento no estaba tranquila, o sea, yo en ese momento empecé a sentir una angustia, empecé a sentir mucho miedo, me habló del diablo, me habló del mal, o sea, era como, tenía miedo, o sea, dentro de mí sentía miedo. Ujú. Y era tan fuerte eso que cuando yo me al bus, yo no podía ver a las personas a los ojos. O sea, yo no podía ver las sombras de las personas. Yo llegué a la casa y tenía miedo de mirarme en el espejo. O sea, era una cosa como súper loca, de verdad. Ujú. Y las personas que en ese momento eran muy cercanas de este camino que les cuento, yo les conté eso. Y una de ellas, una gran amiga mía, de verdad, que admiro mucho, aparte, Crista, ella me dijo como tranquila, o sea, ella me tranquilizó en ese momento. Y lo que empieza a sucederme es que me levanto a las 3 de la mañana. Sonaba, yo había comprado un reloj y ese reloj sonaba a las 3 de la mañana. Una vez que conté esta historia a alguien, hago el paréntesis, esa persona me dijo, ¿por qué no botaste el reloj? No, pues, sí, no. Pero bueno, y yo cuando me levantaba con muchísimo miedo. O sea, era una cosa así, se los juro que yo sufrí de miedo de la oscuridad, sí, vencí esas cosas, pero ese miedo que yo sentía era como absurdo, o sea, de verdad, una angustia horrible. Y yo me acuerdo que era tanto la angustia que yo empecé a despertar a mi mamá a rezar. Sí, o sea, como que yo la despertaba y yo, mamá, ven, recemos, y no me daba paz. O sea, ella conmigo ahí rezábamos y no me daba paz. Y a mí lo que me daba paz era cantar. Entonces yo cantaba, pero en ese entonces cantaba canciones que había aprendido en el colegio, religiosas, y con eso me quedaba dormida. En eso, en medio de todo eso, una de mis amigas que me acompañó en ese proceso, ya ella me habló y me dijo, yo no siento que, o sea, yo no siento que sea algo malo, ¿no? Malo. Como que te hayan hecho algo, o no siento eso. Sin embargo, ella me presentó a los ángeles de luz. Entonces ella me dijo, mira, está el ángel Miguel. El ángel Miguel tiene una espada, tiene un escudo, tú te Ajá. puedes proteger con él te va a cuidar, no sé qué. Y fue muy lindo porque yo siento, y esto lo voy a traer acá, que ahí empecé a construir la fe, ¿saben? Como que ese despertar para mí fue empezar a vivir en mí lo que para mí significaba, por ejemplo, la fe, la protección, o sea, de verdad empezar a construir, porque a mí eso me empezó a pasar y yo empecé a llamarlo a él. Pero pues como todo, yo al comienzo no lo sentía, sí, era como si yo lo imaginaba, me imaginaba blindada en esa luz azul en ese momento. Fue con el tiempo que yo empecé a sentir esa protección, o sea, que realmente empecé a sentirlo a él y de ahí para adelante yo de verdad tengo a veces pesadillas y son cosas que es como, uff, no, tengo miedo y yo lo llamo y de una, prum, me despierto. Entonces, o sea, sentir esa fe, experimentar lo que es comenzar a descubrir para mí, ¿no? ¿Qué es Dios? ¿Qué significa? Poderlo nombrar, poder hablar de él, poder hablar de lo que siento, ¿no? Como de mi sentir, de mi experiencia, y no de algo que simplemente uno dice como, ah, sí, Dios, eh, no sé, bueno, la naturaleza, pero si uno no tiene una conexión, una experiencia con eso, pues es muy difícil hablar. Pero cuando uno empieza a construir eso, entonces uno sí puede nombrarlo y uno puede decir, ah, es que me siento en paz, o siento protección, o siento que no estoy sola. Entonces, ese fue para mí el despertar, mi despertar espiritual. Wow, qué potente, Lau. Y mira que me haces pensar que cuando yo entré como al mundo del arte y de la danza, sentí que ser artista implicaba un poco desafiar la creencia de Dios, pues como también como de este Dios católico, ¿no? O incluso Mm. del Dios cristiano, pero como un desafío, como si ser artista implicara ese desafío a no, yo no tengo por qué creer en eso. Y también como que han pasado cosas y ahorita me doy cuenta que en realidad que no hay un oficio más cercano a Dios que el arte, porque es justamente este oficio en el que estás creando, que es esa cualidad de Dios, de crear. Parece muy particular porque en este momento a mí me parece, o sea, como que esa perspectiva en mí cambió completamente
y siento que no hay un desafío, sino que están completamente ligados. El vivir como la persona creadora y la espiritualidad y Dios. Y me parece muy bonito, pues, o sea, primero muy poderoso. Hace mucho tiempo no hablábamos y pues tampoco habíamos tenido como una conversación tan profunda, entonces me estoy enterando nos estamos enterando de esa experiencia tan fuerte, que de alguna manera lo que sí uno percibe desde afuera, sin saber todo eso, es que sí has empezado a construir una relación íntima tú y la danza. Sí, eso es lo que yo puedo ver desde una mirada externa, pero pues bueno, adentro están sucediendo todas estas cosas. Qué bonito. Además, creo que es algo de lo que casi no se habla mucho en la danza, creo yo, y es esta conexión. O sea, realmente cuando uno logra como esa conexión con la música, con el entorno, el ambiente, incluso con las personas con las que se está bailando, con su propio cuerpo, mucha profundidad que incluso es inexplicable cuando realmente uno logra esos momentos en que uno siente que no importa nada más afuera, nada más del mundo. Y a eso nos referíamos un poco también en otro capítulo sobre esos conceptos que no se pueden explicar así como algo que no lo va a vivir, o sea, porque no se va a entender. Y me parece, sí, un poco como lo que dice Paul, que yo también veo eso en ti como esa conexión, que no necesariamente es como, ay, soy espiritual y voy a la iglesia y entonces oro todos los días y entonces, no, es como una conexión desde unos valores como, o ese momento en que te levantas y, uff, cómo me siento hoy, cómo está mi cuerpo, que tú logres identificar, no, yo tuve un momento en que vivía en profundo miedo y logré salir de ahí, porque lo reconocí, porque busqué ayuda, porque sabía que había que movilizar ese sentimiento. Y yo creo que la danza moviliza muchas cosas, no sé, según el espacio, según quién te esté impartiendo la clase, según con quiénes te rodeas, según tus búsquedas. Entonces, siento que por lo mismo en la danza hay vulnerabilidad y a mí me gustaría que nos contaras un poquito si has sentido como que hay lugares en los, o sea, dentro del marco de la danza en que somos más vulnerables. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se presenta la vulnerabilidad al recibir, no sé, la dirección o una... Pues yo siento que la vulnerabilidad ya está por el solo hecho de que uno se está compartiendo. Creo que hay diferentes maneras como de sentir que de pronto esa vulnerabilidad no está siendo tenida en cuenta. Entonces, la primera es el espacio en el que uno está, sea porque lo esté dirigiendo a alguien y pues esa persona, digamos que no esté teniendo unas prácticas de cuidado para con uno y pues para con el proceso que uno tiene. Por otro lado, siento yo que igual está inmerso ahí y tiene que ver con estas ideas que te dicen, por ejemplo, así no te muevas. No sé, a veces me ha pasado en la danza, ¿sí? Como que no, esa danza no es de las caderas, sino que es más rígida, ¿sí? Y es como, ay, yo por qué tengo estas ganas de mover las caderas acá, ¿sí? Lo nombro así, sin negar obviamente que hay una tradición, que hay, o sea, cuando uno, digamos, en mi caso, digamos que está estudiando, haciendo una investigación alrededor de unas danzas específicas, que tienen unos contextos específicos, ¿sí? Que tiene una cultura, una tradición, y que claro, es importante saber de ello, ¿sí? Y corresponder a ello, sin querer en ningún momento pasar por encima de esto, sino respetándolo muchísimo, pues porque amo esto. También como que siento que hay unos lugares en los que uno ya con su propio cuerpo, con su propia contextura, que eso también yo las he escuchado a ustedes compartir también, ¿no? Como de las corporalidades que una tiene en este contexto, en este lugar donde uno nace, y también unos sentires, ¿no? Como algo que lo mueve a uno adentro y que dice como, uff, yo me quiero mover de esta manera o desde este lugar, y que llegue alguien del otro lado y te diga como, no es así, ¿no? Porque responde como a esas líneas y a esas dinámicas, ¿sí? Ahora, ¿qué siento yo que es importante en estos dos lugares? Escucharse uno y saber dónde está, desde qué lugar está, como el contexto en el que está. Es decir, si yo estoy haciendo, por ejemplo, o sea, si yo no solamente estoy entrenando y estoy en un espacio de entrenamiento, sino que es un espacio colaborativo, si es, por ejemplo, un colectivo. Entonces, yo sé que mi voz es importante y sé que también, como es colectivo, pues van a haber cosas en las que yo voy a entrar a dialogar y voy a tener que también como soltar, ¿no? Porque estamos en pro de algo que no soy solo yo, sino somos un colectivo. Está el otro contexto en el que no, yo soy una colaboradora de un proceso, entonces yo no soy la que está dirigiendo, entonces mi participación es otra. Por lo tanto, este tipo de cosas no están hablando de quién soy yo, que ese es el punto importante, lo personal. Aunque sabemos que la danza es este lugar vulnerable en donde nos expresamos,
También yo siento que en el arte parte de los aprendizajes es como comprender cuándo es personal y cuándo no. Entonces, si yo estoy al servicio de alguien más que tiene sus búsquedas, que tiene sus, pero yo sé eso, o sea, soy consciente, ¿sí? Como que, y también acepto y decido estar en ese lugar, sí, desde ese querer. Entonces, sé que no está hablando de mí. Y por otro lado, está pues ya mi espacio completamente mío, libre, ¿no? Es como, acá es Laura. Ahora, dentro de esos tres espacios, estamos hablando en que el hecho de que sea o una co-creación, un colectivo, o sea, una compañía o lo que sea, se sabe que igual está el respeto, igual sea que tú estés aportando a ese lugar, tienes un papel importante, porque si no, o sea, si tú no estuvieras ahí, pues no estarías dándole vida a esa idea de esa persona o ese sentir que quiere expresar a través de más cuerpos y de más seres que están en disposición a que esto suceda. ¿M? Ujú. Esto lo estoy diciendo como en contextos donde la vulnerabilidad de lo que de pronto nuestro ser está necesitando decir, expresar en ese instante, como que haya una escucha interna, digamos que muy atenta de si yo me estoy sintiendo bien acá o no, y saber Exacto. también los lugares y los roles en los que estoy. ¿M? Eso. Totalmente de acuerdo. Claro, sí, o sea, el contexto, a qué vine, cuál es mi papel y en relación a eso acepto, no acepto las condiciones y lo que tú dices es fundamental, escucharse Mm, realmente y lo hemos hablado mucho. A veces el cuerpo le está gritando a uno, vete, vete de aquí, no estás bien, no te sientes bien y uno de repente en la mente, no, yo tengo que estar acá. Por el contrario, como que hay lugares que lo abrazan a uno y no sabe por qué, pero se siente como en su hogar. Sí, mm, totalmente de acuerdo, Lau. Mira lo que tú ahorita decías, que uno no se puede quitar el sombrerito de artista y dejar de ser artista, y igual con la espiritualidad, como que uno es todo el tiempo, y sin embargo uno es de muchas formas, ¿no? Uno está mutando todo el tiempo y nos gustaría saber qué aparece cuando danzas que no aparece en tus otros espacios de la vida, cotidianos, etcétera. ¿Qué aparece en la danza que solo aparece en la danza? qué lindo es. Yo creo que aparece la posibilidad de morir y renacer. Yo creo que ese es el regalo más grande. ¿Saben? Como que creo que de verdad estar en el mundo y pues al no estar pendiente de, ay, me voy a morir en tanto tiempo, ¿será cuándo me voy a morir? No, yo no me estoy haciendo esa pregunta. Pero obviamente sí, hay momentos en la vida en el que cuando uno se hace esas preguntas, uno dice como, uff, bueno, y las personas que amo, ¿y cómo va a ser eso? Y, uff, ¿cómo será perder a alguien que uno ama? O que uno ya, no sé, haya construido su propia familia y tenga que irse, ¿y cómo será eso, no? Y ahí hay un miedo grande, ahí hay un miedo grande, incluso también de la vida que uno va construyendo y de decir como, uff, y tengo que decirle adiós. Entonces me parece muy hermoso que la danza me permite entregarme a la muerte, entregarme así como quien se rinde, no porque no desde ese lugar de lucha, de dejar de luchar, no, sino rendirse es como esa entrega absoluta. Y cuando eso sucede, es muy hermoso porque hay una renovación. Siento que vuelvo a vivir, de alguna forma me vuelvo a sentir así como que, uff, un proceso que se culmina allí. Y por eso mismo también siento que posibilita los mensajes, ¿sí? Como la canalización de los mensajes. Sin embargo, diría que principalmente eso me regala, uff, sí, eso me regala. Yo pienso que la danza a hoy es como muy necesario revisar esa honestidad, esa autenticidad del movimiento, porque muchas veces nos quedamos como en las formas. Y tú bien lo decías, como que entra uno a unos espacios y tú sientes la necesidad, no sé, tú lo decías, como de mover la cadera y de repente te dicen, no, ahí no nace este movimiento. Y siento que ha sido muy fuerte para muchos, bueno, que para construir esa carrera en la danza o ese cambio, ese proyecto de vida, muchas veces uno está como al tanto de la validación externa, como de ya sea un profesor, director, la misma institución, sí, que de hecho lo hemos mencionado también en otros capítulos, como esa necesidad de mostrar un cartón de que sí, soy bailarina profesional. Entonces siento que tú te has desligado y me gustaría como profundizar un poquito más en esto, cómo ha sido ese camino de soltar esa validación externa. Yo creo que siempre, incluso en la universidad, no me gustaba trabajar por una nota, o sea, era como, yo sentía que eso no me definía y que las cosas que me costaban, pues me estaban enseñando otras tantas. Entonces, digamos que yo me sentí muy tranquila siempre como de vivir la experiencia de la universidad, quien se abre a cosas nuevas, que va encontrando, que va construyendo y que pues le va dando como una forma y bueno, uno empieza a ir como un proceso y una búsqueda, ¿no? Y yo siento que eso mismo ha sucedido en la danza, como que yo siento que la vida ahí sí
me ha dicho como, no, usted empiece por la danza contemporánea, porque yo empecé ahí, desde la danza contemporánea. Y luego como no, pero ahora encuéntrese con las danzas del oeste africano. Y bueno, siempre, siempre, eso sí, yo siempre bailé salsa, o sea, como que algo que aprendí sola en las reuniones familiares fue a bailar salsa. Y yo bailaba salsa y me encanta bailar salsa. Entonces, como que siento que hay un punto en el que una, desde no solamente la danza, de decir como no, yo danzo, pero no estudié en una universidad, no solamente eso, sino digamos las danzas que yo estoy investigando y que son mi base, que son las danzas del oeste africano, vienen de la cultura africana y pues como que ahí hay una pregunta que una siempre se hace y es como, bueno, yo, mis raíces africanas, ¿por qué estoy danzando esto? ¿Será que puedo danzar esto? ¿Será que sí? Bueno, ahí hay unas grandes preguntas que uno hace y que al final como que parte de esa tranquilidad, o sea, base de esa tranquilidad es honrar, o sea, el amor con el que hago esto y el amor con el que me acerco a esto, eso es lo que a mí me da paz, o sea, es como estoy respondiendo a lo que mi alma me está diciendo que necesita hacer, o sea, es como yo necesito danzar esto porque sencillamente lo amo y escojo hacer las cosas que amo en esta vida y voy a honrar eso. Que uno tenga sueños, que uno quiera llegar, ¿sí? A lugares, a escenarios, porque a mí también ahí hay algo que me mueve y que me gusta. No es mi fin, pero sí es algo que me gusta y me interesa. Que eso suceda o que eso pase dentro de mí no quiere decir que crea que solamente haya un camino. O sea, de hecho, mi vida como tal y justo el momento en el que estoy en mi vida es comprender que de verdad, o sea, hay un montón de caminos como seres en este mundo, porque sencillamente somos seres distintos cada uno y somos únicos. Y perseguir ese camino es como la prueba de que hay muchas formas de vivir lo mismo, pero de diferentes maneras. Y está perfecto mientras uno esté siendo, se sienta pleno, se sienta realizado y se sienta en propósito. Y para que eso también suceda, es algo que no solamente lo beneficia a uno, sino que beneficia a otros. Eso, sí, eso diría. Sí, y mira que tú lo dices así, que eso sea en propósito, pero qué difícil es saber o encontrar o decir, uff, este es mi propósito. Creo que ese es el trabajo de la vida, ¿no? Como para muchas personas. Yo envidio mucho a las personas y siempre lo he dicho a las personas que tienen claro desde muy jóvenes su propósito, que por X o Y motivo, desde muy pequeños o desde muy jóvenes, supieron cuál era su propósito porque hay otras que toda la vida hemos estado ahí, pero ¿será que ya encontré mi propósito? Pero no lo siento, pero y es eso es un tema súper fuerte. Lau, en este asunto de dejarte llevar por guiar por maestros, maestras, pero también estar en tu búsqueda personal y en la construcción de tu camino de vida, ¿qué aprendizaje atesoras de un maestro o maestra y qué aprendizaje decidiste quebrar? De, del primer espacio de José Listagua me llevo, em, me llevo el trabajo de la respiración, ¿sí? Como esa conciencia de la respiración con el movimiento, esa disciplina, ¿no? Como esa disciplina, em, pero ahí como que lo quebraría un poco, ¿no? Desde el lugar de una disciplina devocional, ¿no? Como que no es desde una autoexigencia, sino desde un lugar muy amoroso de Milo, que fue mi maestra de danza africana. Me llevo la reconexión con el disfrute, con la sonrisa, con permitirme sentir los tambores, con permitir que ese universo tocara mi corazón, ¿no? Como que me enamorara, así. Bueno, ya después como que hay, digamos, un maestro africano, Gorsi, que él nos compartía justamente la vivencia de una cultura, de una tradición, de una comunidad, a través de la danza, a través del canto, a través de la palabra, ¿saben? Sin tanta pretensión. Ya hace poco como que yo encontré una mujer que es Ofelia y que de verdad siento que ha marcado para mí un punto importante en mi danza y en mi hacer es esa encarnación y ese hablar de lo espiritual en la danza. Entonces de ella me llevo como esa autenticidad de ser ella, ¿no? Con sus búsquedas, con sus conocimientos, no solamente corporales, dancísticos, ¿no? Sino también espirituales y de enraizamiento, bueno. Y bueno, yo creo que ahí por ahora. Ah. ¿Y qué rompo? O que más bien no escojo. No escojo que mi cuerpo me defina, ¿no? O sea, como que tenga que alcanzar un cuerpo para hacer algo. No creo que sea así. Uf, esto de estar solo en un lugar.
Eso sí, no, o sea, como que solamente el conocimiento viene de esta persona y entonces solo existe este mundo que esta persona te está compartiendo, no. Eso no, o sea, hay un mundo, o sea, afuera que es tan rico y que lo celebro un montón cuando veo compañeros que se han permitido danzar con diferentes profes, es como, guay, hay un enriquecimiento maravilloso, divino, y creo que es importante uno poder ver todo el panorama y escoger qué quiere. ¿Qué otra cosa no escojo? Sufrir, sí, no, definitivamente no escojo aprender o estar sufriendo, sea porque tenga que alcanzar algo específico, o sea porque, no sé, las dinámicas o como, no sé, como que eso no. Yo pues, claro, yo no vengo del ballet, o sea, yo no me formé en ballet y eso, sí, y lo agradezco también, como de pronto el camino que he tenido lo agradezco porque yo siento que justamente, y lo experimenté en la música, porque yo estudié música ya cuando ya había salido de la universidad, o sea, formalmente, digamos, como en una academia, y yo me enfrenté como a profesores que tenían unas voces así como, uy, súper machistas y como a quererte humillar y como a quererte decir como, es que yo soy el conocimiento, no sé qué. Y yo le agradecí al universo ya haber tenido un camino, ¿sí? Y haberme topado con experiencias en donde me pidió dar mi voz y hablar de mi voz y como pararlo y decirle como, mira, tú podrás tener todo el conocimiento del mundo, pero yo no te escojo como mi maestro, ¿sí? O sea, es como así, yo no quiero aprender y no me interesa. Y yo siento que en eso sí, si bien yo reconozco que obviamente todos somos humanos, nos equivocamos, aprendemos, estamos en eso. Sin embargo, yo admiro profundamente a las personas, a los artistas que en su vida buscan una coherencia, ¿sí? Con lo que dicen, con lo que piensan, con lo que sienten, con lo que dicen y con lo que hacen. Creo que ya ahí se respondió la pregunta. Sí, no, sí, la respondiste súper completo. Me hiciste acordar como algo que hablábamos en la reunión que tuvimos previo a esta grabación, que tú nos hablabas de ser autores de nuestra propia vida, que es algo que tú llevas también ahí muy fuerte en tu visión, en tu vida, en la danza. Y pues con eso tú dices como de lo que rescatas de ciertos maestros, maestras, y también de lo que quiebras. ¿Qué les podrías decir a esas personas que están llevando su camino artístico sobre esta línea de ser autores de su propia vida? Pues que es un regalo, de verdad. O sea, yo creo que permitirnos con, pues con el camino que eso trae, ¿no? Como permitirnos ser y expresarnos y vivirnos y que nuestro movimiento sea lo que pide ser, ¿no? Yo creo que es un regalo y yo creo que es una apuesta muy bonita porque es escucharse, ¿sí? Es conocerse, es vivirse, sentirse, o sea, es permitirse ser. Entonces yo les diría que de verdad les animo a dejar que eso sea, ¿sí? Y confiar, o sea, de verdad. Yo sé, tenemos muchas ideas y paradigmas alrededor de la vida del artista. Yo sé que toda esta idea del dinero, o sea, estas ideas que se construyeron y se mantuvieron muchísimo tiempo de que el artista es un pobre y que de qué va a vivir el artista y entonces el artista se está sufriendo. O sea, yo siento que hay unas creencias muy fuertes que están allí como en esta decisión de esta vida. Sin embargo, lo creo profundamente, siento que estoy como en esa encarnación y como en ese propósito diario de regalarme la posibilidad de yo construir esas creencias y vivir esa vida como en relación a las creencias que yo quiero tener, ¿sí? Con respecto a eso. Y creo que ese de verdad es un poder que tenemos cada una y cada uno. Entonces, como que eso, permítanse, o sea, pregúntense, ¿no? Como, ¿qué vida quisiera yo vivir? ¿Cómo quisiera sentirme yo? ¿Sí? Cuando estoy encarnando mi ser artista, o sea, yo cómo me quiero sentir cada día. Y eh, construyanlo, ¿sí? Dedíquenle su tiempo, dedíquenle sus pensamientos, dedíquenle sus sentires, dedíquenle su voz, dedíquenle su hacer a esa construcción. Y estoy segura, estoy segurísima que eso va a dar frutos un día y que no necesariamente es lejano. O sea, eso va a dar frutos día a día, porque es así cuando uno riega algo. Entonces, sí, eso les animaría. Y me lo digo a mí, de seguirlo haciendo. Mira que me, me hiciste acordar, o me hicieron acordar de un profe que tuvimos en la universidad, que no creo que le esté escuchando estos capítulos. Pero bueno, él es Giovanni Martínez, un profe de Contempo. Yo recuerdo que él una vez dijo algo que me ha acompañado todos mis días desde que él lo dijo. Y era algo así como, yo sé que la danza o el arte algún día va a salvar el mundo. Y claro, o sea, suena como una palabra, es como una frase linda o como romántica,
Y hoy que hablamos de espiritualidad y de cómo la danza te conecta contigo mismo y cómo eso te transforma y a la vez transforma el entorno y transforma nuestra manera de sentir y percibir y vivir la vida. O sea, como ese poder que tiene la danza y el arte de transformar el ser humano desde lo más profundo, me remite siempre a esa frase. Entonces, no sé, me hicieron recordar eso, pues, con tus experiencias, con tus reflexiones, Blau, pero también tú pues, como con las reflexiones que haces también. Yo pienso también, por un lado está lo que se dan los encuentros, como bien lo decía Lau, como que me deja muy, como muy marcada algo que en las veces que me he encontrado a hablar contigo, bueno, que nos hemos encontrado a hablar contigo, y es que tú, digamos que eres muy positiva, por decirlo así, o sea, pero en un positivismo no tóxico, como, como de hay que ser positivos, sino como tú puedes sacar lo mejor de cualquier situación o incluso de cualquier persona. Tú, o sea, mencionaste a este señor Tauma, lo que a mí realmente me suscita como un montón de contradicciones en mí, ¿sí? Respetando obviamente como lo que te dices y lo que respecto como este espacio, pero también lo contrasto con lo que uno es. Y yo sé, porque tuve como mucho tiempo también entrenando contigo, danzando contigo, que tú eres una persona disciplinada. O sea, como que en parte siento que hay cosas que uno se las atribuye a los demás, pero que son de uno. Tal vez sí, es verdad que hay personas que te logran dejar verlo o que hay encuentros que, uy, como que te hacen sacar lo mejor de ti, porque es verdad, hay personas que logran hacer eso, pero también es verdad que son cosas que uno ya tiene. Mm. Entonces, como que ahí tengo ese especie de contraste en mi cabeza y eso, como que dejar tal vez de quejarnos un poco, como de ir más allá con la enseñanza, con lo que conozco, con lo que tengo para dar y que los que nos escuchan o los que les interesan estos temas, pues de alguna forma seguir abriendo estos espacios para que dialoguemos y para que entendamos como todos esos aspectos de la danza que pueden ser confusos o que pueden tergiversarse o que pueden mezclarse o que pueden mudar, pues, o sea, como que pasan muchas cosas dentro que no se hablan. Entonces, me parece como muy valiosa esta entrevista. Yo quiero decir algo respecto a eso. Y es que la pregunta, claro, era como estas personas, o sea, ¿qué tomo yo de estas personas? Y con lo que tú dices, Lu, me parece algo súper lindo y súper importante y es que algo que yo gano mucho es que la gratitud para mí es valorar la disposición o la intención, como ese intercambio que se da y que le da a uno algo, como que en ese aspecto de, bueno, yo agradezco esto porque tú me estás compartiendo esto, o un espacio o una situación, porque pues no solamente vienen de una persona, sino también pueden ser las experiencias. Y hay algo que yo también siento y es que, y veo, y también como que lo coloco desde el lugar de ya en mi caso de yo compartir algo a alguien más. Y es que uno es un acompañante, uno es un acompañante, uno desde ese otro lugar y desde esa otra perspectiva, uno puede ver otras cosas que capaz que esa persona no está viendo y que en efecto creo, Lu, que encarna a esa persona, que es esa persona. Entonces también creo que ni yo voy a hacer a alguien algo porque entrene conmigo, ni el otro ha hecho algo. O sea, ni el otro, o sea, ni yo soy el producto de lo que el otro ha querido. Yo soy el producto de lo que yo me he permitido experimentar, vivir, tomar, integrar, ¿sí? O transformar. De pronto como que algo que yo también, y me pregunto hoy en día, y como que lo toman las cosas que vivo, es como también qué historia me quiero contar de esto, ¿sí? Y no porque la niegue, no porque la rechace, no, sino porque es también como hacia dónde yo quiero ir, ¿no? También Entonces, por uno mismo, ¿no? O ajá, sea, sobre ajá, todo por uno mismo, sobre porque todo. ya llega un Exacto. punto en el que uno se da cuenta que todo eso se ha tratado de uno en el sentido de que pues si alguien lo ha sufrido ha sido uno, de que si alguien se ha desvelado ha sido uno, que si yo siento que también por eso ha sido importante para nosotras hablar, como tener un espacio donde hablamos y expresamos porque ha sido la manera de decir, bueno, ya sufrimos mucho, o sea, ya lloramos, ya nos enteramos, ya nos sorprendimos, ya odiamos, ya intentamos perdonar, ya nos frustramos en ese proceso, ya, ¿qué hacemos? Agenciemos esto y démosle una forma, creemos algo con esto, que en este caso es este podcast,
y siento que desde que lo empezamos a hacer ha sido como apersonarnos un poco de nuestros procesos y es muy chévere escucharte, Lau, porque efectivamente siento que como dice Lu, tienes como esa capacidad de ver las cosas desde otro lugar. Yo siento que de alguna manera nosotras lo hemos reflexionado también entre nosotros en nuestras conversaciones internas y sin embargo, pues como escucharte, decirlo como con esa claridad, nos permite a nosotras como eso, alimentar nuestro propio proceso y nuestras propias reflexiones y también espero que esta conversación a quien sea que le esté escuchando, pues le esté, no sé, le esté abriendo caminos, comprensiones, fortalezca también sus reflexiones, etcétera. Siento que también, yo también he enfrentado como una fuerte dicotomía entre los hechos y lo que para mí racionalmente es justo y es injusto y la comprensión espiritual de todo sucede como tiene que suceder y todos estamos en el punto en el que tenemos que estar. Y es una fuerte dicotomía porque pues hay muchas personas haciendo mucho mal en el mundo y muchas personas sufriendo ese mal y yo digo, de verdad esas personas tienen que pasar por eso y de repente hay una comprensión mucho más allá de todo, pero pues a la vez uno como humano, una mujer que está ubicada en un contexto con una realidad, pues también es difícil como quitarse esa pregunta de, bueno, es que esto no tiene por qué ser así o qué hacemos para que esto no sea más así. Yo tuve esa pregunta como mucho tiempo. Era pero como así que hay pobreza, que hay violencia, que hay violación, que hay guerra, o sea, ¿cómo así que eso existe? Y bueno, yo siento que desde esas preguntas, quizás hasta el lugar en el que en este momento me encuentro, de verdad, sí, en este momento creo que todo es todo. Tengo, o sea, como que resueno con esa teoría y en ese sentido también hay algo que creo y es que yo más bien diría que no es que uno tenga que vivir algo, o sea, no enfocaría de pronto mi punto hacia ese lugar, ¿saben? Como quien se rinde en el sentido de, es que tocó así y ya, sino más bien yo lo tomaría desde este lugar de qué peso, qué lugar quiero darle yo a eso. Y desde ese punto de yo soy artífice de mi vida y yo puedo transformar, o sea, yo puedo hacer alquimia, ¿sí? Yo tengo ese poder. Y en ese sentido diría como, bueno, yo qué quiero hacer con esto, ¿sí? Y creo que ahí está como, de verdad, como de pronto verlo como una esperanza, ¿sí? A mí me gusta más creer en la esperanza, ¿sí? O sea, el mundo está como está, de las formas en las que está, sea porque viene en todo y porque creo yo como que es la forma en la que se experimenta la divinidad. Y el ser humano, por lo mismo, nosotros mismos nos experimentamos de múltiples formas y por eso mismo también tenemos cosas que es como, "Ugh", sí, o sea, es como, uy, esa parte de mí que sale a veces en esto o en esto otro, que ha sido cuando, ¿sí? Y yo la veo y cuando la he visto es como, uy, Lau, me gustaría que esto fuera desde otro lugar, pero la vi y decir y tomar esa decisión de eso. ¿M? Entonces, como que en ese sentido, viendo eso y en este momento creyendo eso, es como, sin embargo, yo escojo, o sea, de verdad escojo, tengo ese poder de escoger y creo que eso lo transforma también todo. Así es, Lau. Lau, nosotras al final hacemos siempre una ronda. Es una ronda de preguntas rápidas. Luisa te va a Ok. hacer unas preguntas y la idea es que tú respondas con lo primero que se te venga a la cabeza. Sí, súper rápido, espontáneo, sin pensar demasiado. ¿Lista? Va, Una palabra que describa cómo te sientes cuando bailas. plena, Un maestro que te marcó para bien o para mal. mil, Una canción o ritmo que siempre te mueve. soco, Si no fueras bailarina, serías médico pensé, no sé, tu mayor fortaleza como artista. intentarlo todos los días. Tu peor manía como bailarina. Me sobreexijo un poco. Y por último, un consejo que siempre repites. Ir por la vida que queremos. Súper, Lau. Lau, muchas gracias. De verdad, Qué lindo. muy reflexivo este capítulo, muy profundo. Gracias a ustedes por esto. Para mí ha sido, súper inspirador. Les agradezco también por escucharme, por permitirme dar mi voz acá, ¿sí? Como que creo que esto que están regalándose y regalándole a las y a los que hemos pasado por acá es muy valioso, es importante y creo que este es un propósito gigante de todo lo que compartimos desde diferentes lugares y que para mí tiene un poder valiosísimo y tiene un propósito muy, muy grande. Así que gracias, No, chicas. gracias, Lau. Qué linda. Bueno, a los que nos vieron hasta aquí, muchas gracias. Esperamos que les haya gustado este capítulo. Como siempre, todas las entrevistas son pensadas con mucho amor. Pues nada, esperamos comenten, se suscriban. Un abrazo fuerte, chicas, y chao. Chao.
Chao, chao.